Bueno, amigos, como les decía, sigo en la tarde de hoy con el doctor Carlos Jaramillo, como les explicaba, experto en finanzas y manejo pues de todos estos temas, aparte de ser profesor de IESA, y que voy a aprovechar en este momento pues mostrar la revista El Debate del IESA, Gerencia Más Allá de la Razón. Se ve, ¿no, Goyito? Perfecto, para que sepan que esta organización, pues, aparte de dar unos extraordinarios cursos y de ponernos muy en la dinámica y en los niveles de exigencia de la nueva gerencia de estos tiempos, pues hacen aportes extraordinarios de foros, de talleres, de conversatorios, y por eso que hemos agarrado al doctor Carlos Jaramillo para conversar con él y ya entrar en el tema de estos bonos, que es un poco la ponencia suya hoy. Y tú denominabas el tema de los bonos, ¿son basura o no son? O como, vamos a entrar de una vez, porque hay tanto mito con estos temas. Ajá, ¿no? Mira, en finanzas internacionales hay dos maneras de calificar bonos que tienen las características de los bonos venezolanos. Hay una manera muy elegante de llamarlos, que es lo que se llamaría bonos de alto rendimiento, o lo que en inglés serían los high yield bonds. Ajá. Y están el slang, la manera más coloquial en que la gente se refiere a estos bonos. En inglés serían junk bonds, que en la traducción literal de junk bonds es bonos basura. Basura como se entiende, por ejemplo, la comida basura. Tipo el fast food, de este tipo de cosas. Sí, el McDonald's, que no es tan bueno, que a uno le encanta, pero no es tan bueno. Pero vamos a ver cuáles son los encantos que tiene. ¿Por qué así como a ti te gusta la comida basura porque es grasosa, porque es sabrosa, esto tiene que tener el mismo tumbado? ¿Cuál es el tumbado? Básicamente el rendimiento. Por ejemplo, si tú en este momento estuvieras comprando títulos de los Estados Unidos, los llamados treasuries, que son papeles denominados en dólares emitidos por el gobierno central de los Estados Unidos, y que son los papeles menos riesgosos del mundo, tú podrías tener un rendimiento que iría entre 0.2% a un plazo de 2 años a un poco más de 3% a un plazo de 30 años. Los bonos venezolanos de más cercanos vencimiento, que son los bonos que se vencen en el año 2013, particularmente los de PDVSA y los de la República, están rindiendo por el orden de 8%. Imagínate, un tremendo Entonces, negocio. Ese diferencial de 800 puntos básicos, 8%, que refleja básicamente un diferencial de riesgo, es decir, son más rentables porque son más peligrosos. La comida basura es más sabrosa, pero es más engordativa. Pero es más engordante y tiene además una cantidad de aditivos que dan sabor, pero que en largo plazo pudieran matar. Entonces, ¿qué es lo importante de estos bonos? Lo importante de estos bonos es como en la comida basura, saber en qué proporción los puedes comer. Entonces, habrá quien pueda comprar estos bonos y mantenerlos a largo plazo y tomar ciertos niveles de riesgo, y para estas personas estos bonos pues, son una inversión perfectamente posible como cualquier otra. Hoy en día, inclusive, los bonos basuras en general, y no solo los venezolanos, han dejado de estar un poco demistificados. ¿Por qué? Los bonos basura surgieron hace muchos años y originalmente eran bonos que existían porque las compañías que los emitían eran compañías difíciles. ¿Por qué puede ser una compañía difícil? O porque tiene un concepto nuevo que nadie conoce. Entonces, si tú estás levantando dinero para financiar una compañía que tiene un producto que la gente conoce muy poco, como podría haber sido el fax hace 35 años, claro, tú no puedes levantar dinero barato porque hace 35 años nadie hubiera pensado que el fax iba a ser lo que fue, que por cierto ya no es. Claro. Lo mismo pasa con los bonos venezolanos, volviendo a la idea original. Entonces, una compañía emite dinero caro porque tiene un concepto difícil, como era el ejemplo del fax en un comienzo, claro, o porque está en una situación económica compleja. Cuando uno está en una situación económica compleja, pues no le prestan baratos. Entonces, los mercados internacionales consideran que nosotros estamos en una situación económica compleja. ¿Por qué? Ellos no dudan de nuestro volumen de generación de dinero. Nosotros tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Señor. Pero ellos lo que dudan es un poco de para dónde vamos nosotros, cuáles son nuestros programas económicos, cuál es la transparencia de nuestras cuentas. Y siempre en finanzas va a pasar, lo que yo no sé de ti, te lo cobro con una tasa más alta. Entonces, un poco la gente tiene que entender esto, que los bonos basura son alternativas interesantes, pero son alternativas que siempre están asociadas a niveles importantes de riesgo, por lo cual son bonos que no son para todo el mundo.
Correcto. ¿Qué significa que no es para todo el mundo? Si tú estás manejando la comunidad de ahorros de un colegio donde estudian tus hijos, pues un bono basura no es lo ideal, no es porque lo ideal no sabemos qué va a pasar. Hay que buscar algo más conservador. Sí, pero si tú eres eventualmente un joven de 25 años que está recién saliendo de la universidad y que tiene cierta capacidad de ahorro, esos son los instrumentos que calzan perfectamente bien para él. En la medida que las tasas internacionales, particularmente las tasas de los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón continúen bajas, la gente tiene un gran problema, porque con los niveles de tasas actuales las posibilidades de retirarse con niveles de acumulación importantes se hacen muy difíciles. Claro. Es decir, ¿cuánto hay que ahorrar para poder acumular dinero al 3% anual en dólares? Sí, que me permita vivir tranquilamente. Tranquilamente, entonces, como esas tasas no van a subir en el corto plazo por varias razones que tal vez las pudiéramos comentar en el siguiente espacio. Mientras esas tasas se mantengan bajas, pues la gente no le queda más remedio que, por un lado, ahorrar más y por el otro lado, explorar instrumentos financieros que en situaciones más benignas no se hubieran ni siquiera considerado. Que definitivamente los bonos venezolanos, digamos, son atractivos en cuanto al rendimiento y tienen un respaldo porque todo el mundo sabe que tenemos petróleo suficiente. Y lo único sería es el mecanismo de la necesidad, quien lo compra, cómo lo quiere. Sí, digamos que son un menú, pero no son para todo el mundo. Correcto. Y no son para todo el mundo ni para todo el mundo en las mismas cantidades. Exactamente. Y cuando uno compra el bono SIGME, por ejemplo, en los bancos, ese es el bono petrolero per se, o ese otro estilo bono. Digamos, básicamente los bonos son dos principales fuentes. Claro. Los bonos que emite la República, que se llaman globales, y los bonos que emite PDVSA como corporación. Estos bonos se emiten normalmente en una primera emisión, que es una oferta primaria. En los últimos años estas ofertas han sido en bolívares, y los utiliza PDVSA para financiar sus operaciones, y los que emite la República de la misma manera. Estos bonos después van a un mercado secundario, y parte de ese mercado secundario que nosotros tenemos hoy en día, parte de ese mercado está compuesto por los bonos SIGME, es decir, en SIGME no se transan cosas distintas a PDVSA o la República. Claro. Simplemente a SIGME va quien tiene estos bonos porque necesita bolívares, y quien compra en SIGME, quien necesita dólares y consigue esta ventana legal para comprar dólares para actividades principalmente comerciales. Perfecto. Vamos a identificar y al volver, entonces, doctor, nos metemos al futuro, a las realidades, digamos, de dónde está enmarcada la economía del país. Okay. No se retire.